Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los que habéis, madrugado un sábado para estar aquí presencialmente. Yo creo que a medida que avance la mañana irá llegando más gente. Quiero saludar también a todos los que nos están siguiendo en streaming, que siendo sábado puede verse como 7 veces los que hay aquí. Normalmente son como 4 veces los que hay en la sala, pues esta vez seguro que son como 7. Bueno, mi nombre es José de la Peña, yo soy responsable de un área de educación y conocimiento en red en Fundación Telefónica y quería primero pues daros la bienvenida a este sitio donde estáis, que es el espacio Fundación Telefónica, que es un espacio cultural en Madrid muy nuevo, que se inauguró en mayo, que estáis en la planta segunda, donde está este auditorio, que es donde solemos hacer pues nuestros eventos y los de terceros también. En esta misma planta, si hay un descanso en el café y os queréis pasar, hay una pequeña exposición de historia de las telecomunicaciones con mucho apoyo audiovisual que sustituye a lo que fue el Museo de las Telecomunicaciones del pasado. En la planta tercera, que está una por encima de nosotros, hay una exposición muy interesante que acabará en diciembre de arte y tecnología, que se llama Vida Artificial, que son obras de arte que simulan alguna característica de los seres vivos, ¿no? Y son premios de un concurso que se lleva haciendo del año 99, concurso internacional, y yo creo que es muy interesante. Y en la última planta, en la planta cuarta, hay una exposición permanente de cubismo, que hay muchos cuadros, en especial de un cubista madrileño, de Juan Gris, y un buen audiovisual, digamos, que enmarca toda esa época, que fue una época que coincide con la época en la que se construyó este edificio, entre los años 20 y los años 30. Entonces, bueno, es el sentido que tiene que Telefónica tenga esa colección de cuadros propios. Pero bueno, ahora ya volvemos, digamos, a lo que nos ha reunido aquí, al proyecto este de La Voz de la Ciencia, que, bueno, yo les agradezco un montón a Aviador Dro, a CTS, que este impulso, porque es para mí me parece que es... Yo soy... No voy a decir que soy científico, pero sí que tengo formación científica, soy físico, ¿no? Después, algunos pensaréis que me pasé al lado oscuro, pero realmente, cuando hacía la carrera, lo que quería era ser investigador, ¿no? Pero cuando empecé a trabajar había una crisis como ahora y bueno, tuve suerte de empezar a trabajar en telecomunicaciones. Entonces, es muy interesante, digamos, que la ciencia sea algo promovido no solo por las instituciones que tienen responsabilidad científica, como ahora nos contará Pilar, sino también por la sociedad, ¿no? Yo creo que me gusta mucho que se haga aquí, porque os he contado lo que hay arriba, que es arte, y vamos a hablar de ciencia toda la mañana hasta las 2:30, de ciencia, de música, y si lo pensáis bien, el arte y la ciencia son las dos grandes logros colaborativos de la humanidad, ¿no? Los dos han necesitado de las experiencias de los anteriores, son nada que se haya hecho aislado, todo se ha hecho en conjunto, apoyándose en lo siguiente. Entonces, a mí me parecen dos logros que está muy bien que estén juntos. Y este proyecto yo creo que lo aúna a la música, este grupo al que tantos seguimos en una época, y aúna pues la idea de la ciencia y el arte como indisoluble. Ya conocéis más o menos la propuesta que hay para la mañana. Yo creo que es muy interesante las charlas. Hay charlas de futuro, hay charlas de presente, hay charlas de música electrónica, aplicaciones. Entonces, lo que me quedaría simplemente es agradecer todo lo que han hecho esto posible, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a Real Jardín Botánico, al proyecto La Voz de la Ciencia, a la Fundación Autor, y deciros que ya sabéis que hoy lo hemos concebido como dos partes. Hay una parte que será toda la mañana aquí, que tiene que ver con las ponencias e incluso un poco de música que habrá al final. Nos iremos a comer. Esto sigue por la tarde en el Jardín Botánico, también con una estructura parecida, y acaba en un concierto. Entonces, como sabéis, si queréis tener un sábado temático dedicado a la ciencia, este es el sitio adecuado. Bueno, yo ya no me enrollo más. Yo quiero ahora dar paso a Pilar Tijeras, que es la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica del Consejo Superior de Investigación Científica. Entonces, Pilar... Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Yo creo que a todos por estar aquí. Habéis creado un espacio, se ha inventado un nuevo espacio del arte, ciencia, tecnología y sociedad, en el que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas no se podía sentir fuera. Teníamos que estar dentro. Porque no sé si muchos de vosotros lo sabéis, pero el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es el mayor organismo multidisciplinar, o sea, que investigamos en todas las áreas del conocimiento de España.
estamos en todas las comunidades autónomas, tenemos alrededor de 130 centros, trabajamos alrededor de 13.000 personas, de ellas 6.500 son investigadores en formación, de plantilla, adosados, como los llamamos nosotros, de compañeros de viaje. Y todos estos investigadores, que lo comentábamos un poco antes de entrar, en el mundo anglosajón, cualquier investigador es consciente que es un deber y es una obligación trasladar el conocimiento que genera la sociedad. Y sin embargo, en este país hemos tardado un poquito en recuperar esa responsabilidad y ese deber. Pero por eso nosotros, como organismo y como la responsabilidad que a mí me toca en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siempre hemos pensado que esta responsabilidad de trasladar el conocimiento que se genera a una institución pública significa que todo el dinero de todos los españoles se invierte en investigación, en conocimiento, y ese conocimiento tiene que ser trasladado a la sociedad de diferentes maneras. Por un lado, y el más normal y el más común, la transferencia de conocimiento es el de las patentes. Muy bien, en el mundo de las patentes y de la investigación y de las publicaciones, ahí estamos, pero también el resto de la sociedad. ¿Y de qué forma? Pues con cantidad de proyectos, distintos formatos, distintos lenguajes, distintos proyectos, para ir a cubrir todas las edades de los ciudadanos, porque hemos descubierto que lo primero que hay que empezar es desde infantil y de primaria. Tenemos que seguir despertando la curiosidad, que esa curiosidad que tienes cuando eres pequeño que no se pierda, que yo no sé si vosotros lo habéis sentido, pero yo estoy segura de que sí, ese sentimiento, esa emoción cuando entiendes algo, cuando te das cuenta que estás comprendiendo algo, ese sentimiento de emoción de decir, joder, bueno, lo que se traslada en montones de cómica, ¡eureka! Bueno, por fin entiendo esto, ya lo he comprendido. El ser capaces de enseñar a los ciudadanos a qué es lo que hay que preguntarse y a que no pierdan nunca la curiosidad que nace con nosotros, que es lo que nos ha permitido vivir y lo que nos ha permitido avanzar en todas las cosas. Por eso, que la ciencia forme parte de la cultura es algo fundamental para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y este espacio es otra oportunidad más para que nosotros podamos estar apoyando en lo que nosotros podamos. Siempre hemos tenido, y en este caso concreto, Pedro Serena es uno de nuestros investigadores, especialista en nanotecnología, que se ha movido perfectísimamente bien en el campo de la divulgación científica, que lo considera que la divulgación científica y lo que nosotros definimos como cultura científica, eso que sigo insistiendo, tiene que formar parte de la cultura, no tiene que servir solamente, como se habla continuamente, en términos de porcentaje del PIB, sino en términos de sabiduría, de conocimiento personal de cada uno. Eso enriquece una barbaridad. Sí, yo creo que es fundamental para poder vivir siendo mínimamente acorde con lo que tú estás pensando y para tener criterio y ser capaz de diferenciar lo que se te está presentando delante de los ojos. Por eso, insisto, esto era una oportunidad en que el Consejo Superior de Investigaciones no podía dejar pasar, en la que estamos a vuestra disposición, en la que nuestros investigadores, de una manera individual y luego colectiva, porque ese es el capital que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es esa cantidad de científicos y científicas que están todos los días trabajando y que, insisto, estamos en un momento difícil, porque es un momento de crisis, pero tenemos un nivel espléndidamente competitivo. Pero una de las cosas que también comentamos montones de veces, ¿cómo es posible que la sociedad no sepa en este momento determinado dónde se hace investigación de altura, competitiva internacionalmente? Cualquiera de nuestros investigadores en grafeno, en nanotecnología, en materiales, en biotecnología, es absolutamente competitivo y de alta excelencia, como lo pueden ser alemanes, americanos o ingleses o franceses. O sea que, pero ¿quiénes son? ¿Dónde trabajan? ¿Cuáles son los centros? Eso es desconocido. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer desde mi responsabilidad, y es que no solamente los centros como el Real Jardín Botánico, que aquí está Esther, gracias Esther, porque hace un trabajo fantástico en todo este campo, o como el Museo de Ciencias Naturales, sean espacios, además de investigación y de divulgación, sino que todos los centros sean espacios en los que la sociedad pueda entrar. Porque nuestro objetivo era abrirnos a la sociedad y salir nosotros, y que se pierdan esos estereotipos de que el científico
Para empezar, es un hombre, no porque hay científicos y científicas, de que es un tío raro, un friki, un pasado, o un tipo con el que no se puede hablar porque no se le entiende nada. Y como no le entiendo, me aburre, y entonces, pues no es verdad. Porque no sé si os habéis dado cuenta de que mientras más sabe uno, más fácil es contarlo. Lo malo es cuando no lo sabes y además no te lo crees. Eso ya sí que es dificilísimo contarlo. Pero como te lo sepas y eres un especialista en el tema, está clarísimo que lo cuentas espléndidamente bien. Y si lo cuentas a tu colega, que sabe lo mismo que tú, al que sabe un poco más si necesitas preguntarle alguna duda la que tengas, y se lo puedes contar a tu hijo de 4 años, a tu abuela y a quien quieras. Ya lo dijo Einstein de alguna manera. Somos capaces de contar las cosas, si se saben, hasta nuestras abuelas. Pues por eso insisto que estamos, encantados, orgullosísimos y agradecidísimos de formar parte de este espacio, otro nuevo espacio, del que además yo me siento muy cómoda. He oído el disco y sinceramente, va a ser uno de mis discos de cabecera. Se van a enterar todos los que trabajan conmigo, pues ya lo puse el otro día y vinieron a ver qué era lo que yo estaba oyendo, O sea que se van a enterar, porque además, si veis las letras, yo creo que tenéis que profundizar en ellas. Están fantásticas. Es un trabajo imperial, fantástico. Muchísimas gracias a todos por escucharme, por estar aquí, y yo encantada de poder ayudar desde la organización en la que represento en este momento determinado en todo lo que podamos y apoyaros todo lo que podamos. Muchísimas gracias. Bueno, y concluimos este tramo de presentación con Antonio Ruiz Onetti, más conocido por Onetti, como me he dicho, que es presidente de la Fundación Autor, y cuando él concluya, Alejandro Sacristán hará de maestro de ceremonia de lo que es la mañana, ¿vale? Antonio. Bueno, pues buenos días a todos. Por supuesto, para mí es un honor estar aquí con estas instituciones culturales y científicas, como son el Centro Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Telefónica, y decir que la Fundación Autor, en esta etapa en la que estamos superando una época convulsa que a nadie se le escapa, que ha sucedido en el entorno de la Sociedad General de Autores y Editores, que es la fundadora de la Fundación Autor, pues desde luego tiene, además de la misión de intentar poner un poco en orden todo lo que se está haciendo en las dos instituciones, mantener el apoyo a todas aquellas iniciativas que, como esta, no solo promueven el repertorio de los creadores o la investigación en sí o lo que sería la formación. Yo creo que la creación se para si no estamos en la vanguardia y si no estamos con los creadores que van en vanguardia avanzando y abriendo nuevos caminos, ¿no? Y yo creo que en este caso el proyecto de La Voz de la Ciencia responde absolutamente a esos parámetros y, bueno, de la misma manera que lo hemos venido apoyando hasta ahora, pues lo seguiremos apoyando. Yo tengo que confesar que yo soy un neófito por partida doble. Yo soy de letras en lo que a la ciencia se refiere y soy de letras en lo que se refiere a la música, porque vengo del mundo de las artes escénicas y del audiovisual, ¿no? Entonces, afortunadamente tengo un equipo estupendo de técnicos en la Fundación que me ayudan a salir de algunos trances y, con su permiso, voy a leer el resto de mi intervención porque todavía estoy aprendiendo. Cuando lo tenga todo comprendido, lo podré decir. Todavía estoy aprendiendo, entonces desde la mayor humildad, pues os lo confieso, ¿vale? Desde la estación de la inicial de La Voz de la Ciencia en 2011, la Fundación Autor ha estado apoyando este proyecto precisamente porque creemos en estos encuentros improbables que hacen que instituciones que defienden y luchan por el desarrollo de actividades totalmente diferentes puedan tener un foro de encuentro como el que tenemos hoy aquí. Desde la Fundación Autor queremos estar ahí donde la ciencia y la tecnología buscan nuevos espacios de reflexión y de vinculación con las artes, en este caso concreto, con la música. Creemos que es necesario que se sigan fomentando nuevas vías de encuentro entre la creación y el uso del arte como herramienta de integración y desarrollo social. Creemos que es importante que la creación musical y la reflexión, en este caso científica y tecnológica, se unan para buscar respuestas a los problemas que el ser humano encuentra en su sociedad actual.
el arte en general, tiene mucho que decir en la sociedad de hoy y seguirá teniendo un papel protagonista en la generación de nuevos modelos de pensamiento del ser humano del futuro. El Aviador DRO y la Asociación de la Voz de la Ciencia han ido desarrollando una serie de hitos este año donde les hemos acompañado y hemos ido descubriendo a través de sus propuestas algunos de los retos que ellos han escogido en colaboración con importantes protagonistas del mundo de la ciencia para desarrollar su proyecto. Hemos descubierto, por ejemplo, qué posibilidades tiene el ser humano de colonizar otros mundos y hacerlos habitables. Hemos investigado las posibilidades de que existan mundos paralelos, pero también hemos descubierto las posibilidades que existen de generar nuevas creaciones musicales a partir de estos materiales científicos y también, al contrario, el gran poder de divulgar de una forma musical, pedagógica y cercana conceptos de gran complejidad científica. En la Sociedad General de Autores y Editores tenemos grandes ejemplos de autores que, como el Aviador DRO, apuestan por afianzar las relaciones entre la ciencia y la música. Sin ir más lejos, el año pasado celebramos un sentido homenaje en su 80 aniversario al maestro Joan Guinjoan. Este compositor contemporáneo recibió precisamente hace años un encargo para componer una pieza sobre el genoma humano. El encargo lo recibió de la Residencia de Investigadores de Barcelona, dependiente del CSIC. Guinjoan resolvió el encargo con una pieza para piano titulada Verbum, Genoma y Música, que tenía como punto de partida compositivo la configuración de un gen decisivo para el habla. Más recientemente, Guinjoan, y fruto de la colaboración con la institución recién mencionada, creó una nueva obra, esta vez una sinfonía titulada Sinfonía Sincotrón Alba, estrenada en 2010 para conmemorar la creación del acelerador de partículas de Cerdañola del Vallés. Os cito este ejemplo para seguir ahondando en estos puntos de unión entre la creación y la ciencia, pero podríamos citar muchos más. Sería obligado nombrar al compositor Francisco Guerrero, ya fallecido, que desarrolló una gran labor de creación basándose en fractales y en cómo trasladar este lenguaje matemático a la música. O más cercano en el tiempo, el trabajo de otros autores y performers, como Audiometraje, quien utiliza en sus actuaciones el reactable, un instrumento o dispositivo que permite una nueva dialéctica en la creación musical y que está siendo fabricado y utilizado por artistas hoy en día a nivel internacional. Pero este instrumento tuvo su germen en nuestro país y dejad que os explique por qué os lo menciono, ya que me servirá quizá también para cerrar el círculo de estos ejemplos que comentaba. La Fundación Autor apoyó en 1997 la difusión de los resultados del proyecto del investigador Sergi Jordà, que dio lugar al FMOL, Faust Music Online, un software interactivo para la creación y generación de obras derivadas vinculado a uno de los proyectos teatrales de la Fura del Baus, concretamente Fausto. Sergi Jordà fue precisamente uno de los investigadores que contribuyeron al desarrollo del reactable. Como veis, las posibilidades de entrecruzar caminos, o como diría el Aviador DRO, entrelazarlos, son múltiples cuando estamos ante un proyecto multidisciplinar e innovador. Así que, sin más, desde la Fundación Autor os damos las gracias por invitarnos a participar y solo podemos desear a la Voz de la Ciencia que siga propiciando estos encuentros y foros singulares y que podamos seguir compartiendo en un futuro todos sus resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Onetti, Pepe, Pilar. Yo soy Alejandro Sacristán, CTA 102, de Aviador DRO y de la Voz de la Ciencia. Saludos eléctricos a todos los que estáis aquí y también a los que nos seguís desde el ciberespacio. Vamos a iniciar una jornada que acabará tarde, esta noche, que será divertida, que abordará de una manera o de otra algunos de los retos principales. Quiero agradecer especialmente a todas las instituciones que están aquí presentes, a Pepe de la Peña, Fundación Telefónica, a Fundación Autor, al CSIC, al Real Jardín Botánico, en esta ocasión especialmente, pero el CSIC, la Fundación Autor y Fundación Telefónica nos han acompañado, como ha dicho Neti, en este viaje fantástico a través de la ciencia, de la tecnología y de la música, donde hemos tocado los temas precisamente que también ha descrito Neti, asesorado por Saray y su equipo, y en esto no vamos a abundar ahora, pero sí quería decir, antes de presentar a Servando Carballar, que es Biobac N, el presidente de la Asociación La Voz de la Ciencia y el Factotum de Aviador DRO y de discos radioactivos organizados y de tantas cosas más que ahora comentaré seguidamente, pues quería decir que esta jornada
quizás de las que nos han precedido, es la más transversal y la más tecnológica. O sea, vamos a hablar de los resultados, digamos, tecnológicos de la ciencia pura y vamos a mirar hacia el futuro a través de lo que es la convergencia en BIC. Y dentro de BIC, que es nanotecnología, las tecnologías, las TIC, las infotecnologías, las neurociencias y todo lo que tiene que ver también con inteligencia artificial, esa convergencia con la biotecnología, vamos a abundar sobre ese futuro que nos espera a la vuelta de la esquina y a veces a más largo plazo, y vamos a tener a distintos especialistas aquí que iremos presentando luego en el espacio Fundación Telefónica y en el Real Jardín Botánico, y concluiremos con una doble actuación que no os podéis perder. Y bueno, Servando, ven aquí al estrado, porque tú vas a presentar el proyecto de la voz de la ciencia y la filosofía que has creado desde hace 32 o son ya 33 años. Sí, 33. Hablar de años ya incluso desafía nuestras cintas de recuerdos, pero en este caso son 33, ¿verdad? Bueno, pues Servando Carballar, Biovac N, además de ser el fundador de Discos Radioactivos Organizados y quien nos, en su momento, hace ya más de 30 años, pues organizó un equipo que renovó el pop español y que también nos unimos como un equipo completamente organizado, con una misión, una entidad, un ente divertido y organizado para ayudar a mejorar y transformar el futuro bajo su visión, fundamentalmente. Ahora mismo, también por ver el momento presente, Aviador Dro sigue más vivo que nunca y es Servando Carballar y Marta Cervera, su compañera mutante, quienes han, digamos, constituido el hilo conductor de Aviador Dro. Y también decir de él que es un empresario, un emprendedor 1.0, 2.0, y responsable de la cadena de tiendas de cultura alternativa, de cómics, juegos y otros mundos oscuros. Servando, tuyo es el escenario. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos por haber permitido que esto suceda. Porque, bueno, la génesis de este proyecto es básicamente que cuando uno acude a la vida diaria, que es donde encuentra la inspiración, yo veía que muchos de mis compañeros pues se asomaban a la literatura, que es un arte hermano de la música, obviamente, y bueno, pues musicaban poemas de Miguel Hernández, o musicaban poemas de Antonio Machado, de Pablo Neruda. Y bueno, yo como Neti soy de letras también. Yo he estudiado historia, curiosamente, porque un futurista que ha estudiado historia a lo mejor uno no acaba de entender por qué, ¿no? Yo siempre me agarro a uno de mis ídolos, que es Isaac Asimov, que en una de sus grandes obras, La Fundación, definió un término que era la psicohistoria. El protagonista es Harry Sheldon, un psicohistoriador, que básicamente lo que hace es, a través de condicionantes y de estudios científicos y de estadísticos y de la comprensión del pasado, elabora una serie de posibilidades de futuro, y trabaja un poco porque estas posibilidades se desarrollen de la manera que al gobierno le interese más. Este concepto a mí desde siempre me había interesado. Yo creo que es fundamental mirar hacia el pasado para comprender el presente y para construir un futuro mejor. En este caso, un futuro mejor, pues en un presente bastante desesperanzador para lo que somos los artistas y los científicos, donde parece que todos los recortes nos van a caer a nosotros, al conocimiento, y es algo que de alguna manera nosotros no entendíamos. Primero porque además se suele dar, o yo entiendo, porque por ejemplo creo que Luis Buñuel fue una persona que dijo, que a quien yo respeto muchísimo y me gustan muchísimo sus trabajos, pero en aquellos tiempos, en los años 60, 70, la impresión era que la ciencia era el enemigo
Y de hecho él pronunció esta frase. Esto, desde luego, para mí, como estudiante de historia, me chocaba muchísimo. Es decir, yo sé que en el mundo clásico la ciencia, la filosofía y el arte no eran más que distintos aspectos del mismo universo de la curiosidad y de adquirir conocimiento para mejorar la vida propia y la de los demás. Y por tanto cumplíamos el mismo objetivo, ¿no? ¿Por qué de repente hay una ruptura en torno a esos años 60 y 70, esa dicotomía, y parece que los que estudiamos letras y los que estudiamos ciencias no tenemos nada en común, cuando realmente somos trabajadores del mismo empeño? Es decir, conseguir una mayor consciencia de lo que somos y de lo que queremos hacer. Promovido por esta idea, se me ocurrió que si a mí las cosas que me impulsaban era ver a Neil Armstrong pisar la Luna o al Opportunity recorrer 200 metros en Marte, o leer un libro de Ilia Prigogine o un libro de Manuel Toaria, y empaparme desde ese conocimiento de letras de lo que están haciendo nuestros compañeros científicos, que me parece absolutamente fascinante. ¿Qué repercusiones iba a tener eso en nuestra vida, en nuestra forma de trabajar, en la sociedad en general? Y cómo podíamos nosotros, de alguna manera, resaltar para la gente que realmente no convive con ese conocimiento científico todos estos proyectos, todas estas cosas que están sucediendo y que además van a tener probablemente consecuencias sociales muy grandes en los próximos 15, 20, 25 años. Esta convergencia en BIC que decía Alejandro. Entonces, por un lado, lo que hicimos es pensar que íbamos a hacer un disco de divulgación científica, un disco que tenéis aquí, es un libro, disco, un artefacto, lo llamamos nosotros. Y nuestro primer recurso fue, bien, vamos a acercarnos a nuestros conocidos científicos, a nuestros ídolos científicos, a ver qué cara nos ponen, porque lo mismo les parece que esto es una frivolidad. Y para nuestra absoluta satisfacción resultó que tanto los científicos a nivel individual, científicos como Ignacio Cirac, que es un investigador fuera de serie del Instituto Max Planck, o la gente del CSIC, nos recibía de alguna manera con los brazos abiertos, pensando que esto era un proyecto realmente que podía de alguna manera dar una alternativa, una visión diferente de lo que es la ciencia y el mundo del arte conjuntamente. Entonces, a los científicos creamos una especie de pequeño comité donde nosotros pedíamos que nos propusieran lo que eran proyectos o retos científicos que de alguna manera en un futuro más o menos cercano, por un lado iban a causar un impacto social importante, y por otro lado también nosotros pedíamos retos que supusieran algo apasionante y trascendental, como es esto de los mundos paralelos, o como es esto de la colonización de otros mundos, que también atrajeran un poco la imaginación de las jóvenes, de los niños, que como yo mismo se sienten atraídos en su momento, se sienten atraídos hacia ese aspecto de la ciencia, que la ciencia no es solamente una cosa aburrida de aprender fórmulas, teorías y matemáticas, sino que todo eso tiene un impacto real en tu vida diaria, y que probablemente pues no sería tan divertido ver las series por la noche en tu casa en televisión, porque la televisión no existiría, ¿no? Y eso que es muy nutritivo. Bueno, de alguna manera esta construcción para nosotros, pues 18 científicos de primera línea, tanto españoles como extranjeros, escribieron o nos cedieron textos para que nosotros los musicáramos. Y especialmente CTA 102, Alejandro, perdón, con las letras y yo con las músicas, pues nos pusimos a trabajar durante 2 años en esta musicación y en este proyecto, que queríamos además que fuese multidisciplinar en base a otra idea, a otro proyecto, que es el de la música aumentada,
que básicamente responde a que ante, bueno, pues una crisis en cómo estamos, nosotros pensamos que el creador, el autor, de alguna manera, tiene que enfrentarse a estas crisis no solamente haciéndolo de siempre, sino que realmente se está produciendo un cambio tecnológico, se está produciendo un cambio muy importante en lo que es la forma de percibir la creación por parte del gran público, tanto en estos niveles como de autores, como de creativos o artísticos, como científicos, y que sin embargo la propia dinámica de la sociedad produce la sensación de que todo esto son cosas de un minuto que se usan y se tiran, se acumulan en discos duros por millares, y realmente lo único que es un proceso acumulativo. Pierde esa magia que en un momento dado tenía hace 20 años, comprar un disco, ver la portada, ver las letras, el acto de ponerlo para desentrañar ese misterio, que eran esos surcos que se recorrían de una manera totalmente audiomecánica. Y ahora simplemente se transforma en un, ¿cuántos temas voy a poder acumular hoy en mi iPod, ¿no? Esta falta de alguna manera de ilusión o de la percepción de lo que se pretende hacer con el trabajo es un poco lo que estaba diciendo Pilar Tijeras sobre el trabajo del científico. Es decir, los creadores también estamos teniendo que poner en valor lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, porque se está considerando que realmente es una cuestión, que es para acompañar un anuncio, para acompañar una película, para usar, pero que no tienen una utilidad o un mérito específico, porque no van a cambiar nada, van a ser sustituidos por otro igual dentro de 2 años, y esto no es así, no debe de ser así. Nosotros hemos hecho, y viene en el propio libro de La Voz de la Ciencia, un manifiesto, el manifiesto de la música aumentada, en el cual reclamamos para el creador que evolucione, que se actúe desde este 1.0 en el que hemos estado hasta el autor 2.0, en el cual tiene que trabajar dentro de lo que es el mundo de hoy mismo, trabajar con las redes sociales, idear nuevos sistemas por los cuales dar a conocer su obra, y además permitir un cierto grado de interacción, un cierto grado de interdifusión tanto en el mundo real como en el mundo virtual de sus obras. En cierto modo, no es más que un retroceso a esto que hablábamos de los clásicos también, es decir, cuando uno nos pregunta a nosotros, y con esto de la crisis, que ya no se venden discos, ¿qué pensáis? ¿Que la industria se va a morir? ¿La música se va a acabar? Nosotros en absoluto estamos de acuerdo con que la música se va a acabar. La música grabada es un proceso mecánico que lleva apenas 100 años, a lo mejor, como un proceso conocido, científico. Y es un accidente. La música puede llevar 5, 6, 7, 8, 10.000 años sucediendo, y los músicos estamos viviendo probablemente de la música desde hace mucho más, y lo seguiremos haciendo. Y lo único que es que hay que cambiar otra vez el entorno. Ahora mismo no vale solamente grabar una música y sentarse a esperar a que la gente de los derechos de autor recaude, porque eso no, ahora mismo ya no carece de sentido, sino que tenemos que volver a tocar en directo, a trabajar en la red de redes de una manera ordenada y de una manera planeada y planificada, y investigar en nuevos artefactos, nuevos desarrollos, nuevas presentaciones de productos, como cualquier persona que se encuentra inmersa en un proceso de readaptación, porque su entorno profesional ha cambiado. Queríamos también que La Voz de la Ciencia reflejara ese aspecto, para que el autor de alguna manera pudiese servirse de estas ideas para adaptar o ir adaptando su trabajo a esta evolución que está sufriendo nuestra profesión y nuestro mercado, y que además la queremos proyectar mucho más al futuro. Es decir, esto es lo que está pasando ahora mismo. Por un lado, Internet ha entrado en las vidas de todo el mundo y nos permite tecnológicamente trabajar enormes ventajas, como por ejemplo trabajar 2 músicos
alejados por miles de kilómetros pueden trabajar en el mismo proyecto sin ninguna clase de dificultad, o dar a conocer tu obra internacionalmente con un clic. De alguna manera, todo esto son grandes ventajas que antes no teníamos, hace 20 años. Pero también tiene sus contras, y esto hay que trabajar para solucionarlo. Pero queremos ir un poco más allá, es decir, ¿y en el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A qué se va a enfrentar el autor 3.0? También queremos especular en torno a ello, porque toda esta convergencia, la nanotecnología, todo esto que estamos hablando, va a producir que probablemente en el curso de 15, 20, 25 años los músicos podamos realmente pedir opinión a nuestro sistema experto informático, que prácticamente será un compañero, un colaborador de cómo trabajar con él, es decir, cómo trabajar con sistemas expertos que probablemente tengan una inteligencia y una capacidad muy similar a la del ser humano, ¿no? O, por ejemplo, qué podemos utilizar con la nanotecnología para aumentar nuestras capacidades físicas, y cantantes que puedan cantar con distintas tonalidades simultáneas, músicos que puedan tocar con el pensamiento. Ahora, prácticamente después con Luis Delgado veremos uno de esos primeros experimentos con el Theremin la revelación de cómo se puede utilizar el propio espacio para tocar. Todo esto va a representar una enorme amplitud de capacidades diferentes a nuestro alcance. Entonces, no es el momento en que la música ni el arte vaya a sucumbir, sino todo lo contrario. Queremos dar un espíritu de decir: la ciencia, la tecnología y el arte están trabajando en el mismo sentido, estamos trabajando en el mismo barco, y podemos hacer obras que nadie podría haber imaginado hace mucho tiempo. Y el futuro realmente está ahí para alcanzarlo, para tomarlo y para controlarlo a nuestro favor, que es lo que en definitiva queremos todos. Pues básicamente, así con todo este rollo, es lo que pretendíamos nosotros con este libro que nuestra compañía PIA, es una compañía belga independiente, ha editado para nosotros, y que, bueno, que quiere ser un primer proyecto con este alcance. Y nada más que agradeceros a todos vuestra presencia, agradecer a la Fundación Autor y al CSIC y al Jardín Botánico y, por supuesto, a Fundación Telefónica, que todo esto haya podido suceder, porque evidentemente sin ellos, sin estos nuevos mecenas del siglo XXI, pues probablemente los artistas lo tendrían mucho más complicado, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Servando. Aprovecho para comentaros, ya que nos ha dejado Biobac en el libro de la voz de la ciencia, que os han dado un número a la entrada, y a los que vayan entrando a lo largo de la mañana, que se vayan desperezando y pasando del streaming a un modo presencial, desvirtualizándose por aquí, les animamos, desvirtualizaos, porque si venís por aquí vais a recibir un numerito y se van a sortear unos 8 libros de la voz de la ciencia esta tarde, libros discos, en el Real Jardín Botánico. Si os desvirtualizáis y venís por aquí, tendréis derecho a participar en este concurso de la tarde. Y ahora voy a dar paso a Ana Cremades, que, bueno, es realmente una de las científicas investigadoras. Ella es doctora en física más importantes de nuestro país. La labor que Ana ha hecho, sobre todo, tiene que ver con una labor pionera en el mundo de la nanotecnología. No solamente Ana y su equipo se dedican a la investigación y han estado investigando, bueno, ella va a hablar mucho mejor de todos los aspectos de los nanotubos, de los nuevos materiales, de la nanotecnología aplicada, sino que también ha realizado una labor de divulgación muy importante, apoyada tanto por su universidad, la Universidad Complutense de Madrid, como por Fundación Telefónica, porque ella es una de las primeras espadas de los blogs en BIC de Fundación Telefónica, que ya os he dicho que esto de la nanotecnología y lo de ENVIC al final de la jornada os va a acabar sonando, porque desde unos puntos de vista más científicos, más tecnológicos, a lo mejor más aguerridos, incluso hasta entramos en matices, digamos, políticos, entre comillas,
y desde el punto de vista de la prospectiva vamos a girar alrededor de la nanotecnología y de NVIC, y una de las científicas más importantes que tenemos en España, y os pido un aplauso para ella, es Ana Cremades. Adelante. Muchas gracias Alejandro por estas palabras. Yo no sé si seré una de las más importantes, pero yo desde luego me siento importante en el trabajo que hago todos los días. Tengo un trabajo, gracias a Dios, que además es muy vocacional también y que da muchas satisfacciones, así que yo desde aquí pues voy a animar a todos, ¿no?, a tratar de fomentar en su entorno las vocaciones científicas, porque dada la capacidad que tenemos en España ya y la situación financiera y económica que estamos pasando, pues el potenciar la ciencia y su desarrollo yo creo que es una de las vías de salida más inteligentes y que nos harán más competitivos a todos. Así que desde este punto de vista yo espero que en la jornada de hoy termine saliendo la política, lo que es la política científica, que nos cubre a todos en ese sentido, y que no solo se trata de ver cuánto dinero invertimos, en qué áreas y de qué manera, sino que también cómo hacemos esa difusión de la ciencia, cómo hacemos llegar lo que nosotros trabajamos todos los días y nuestros pues impulsos y mejoras, ¿no?, pues cómo lo hacemos llegar a la sociedad y qué es lo que la sociedad también demanda, ¿no? Todo eso es parte de la política científica que está poco tratada en general en el ámbito social más abierto, ¿no? Yo creo que es muy importante. Así que, bueno, me he preparado una pequeña ponencia en la que simplemente os quiero destacar la existencia de los blogs en NVIC, de la Fundación Telefónica, y también de una de las iniciativas que está también recogida dentro de estos blogs, que es la de Mujer en la Ciencia. Y os voy a contar un poco lo que es el origen y dónde estamos situados, porque luego toda la información, como dice Alejandro, más que hablar de la nanotecnología en sí, de los muchos ejemplos que os podría poner, pues simplemente dirigiros al blog, que ahí tenéis desde el 2006 muchísima información y cosas realmente muy interesantes. Bueno, aquí tenéis la página un pantallazo de la página de la Fundación Telefónica, y en el caso concreto de todos los blogs científicos que contiene. Hay muchos blogs, como podéis ver, y entre ellos os destaco estos que están aquí, que son los que tenemos un origen común y son los que formamos ese bloque, ¿no?, de blogs en NVIC. Es el blog de nanotecnología, el de biotecnología, el de cognotecnología, industria y servicios, y luego os destaco también del que no quería dejar de hablaros, que es el blog de Mujer y Ciencia. ¿De dónde surgen estos blogs? Bueno, pues estos blogs ya tienen un poquito de historia. Surgen en el 2006 a partir de lo que es el Plan de Acción y Europa del 2010 que pone en marcha la Unión Europea. Entonces, en ese plan lo que se pone de relevancia es la importancia de las TIC en nuestra sociedad y de las nuevas tecnologías en general, tanto para fomentar una mejor competitividad y un desarrollo económico sostenible, pero también para cambiar todo lo que es nuestro estilo de vida. Entonces, en este plan de acción, la Unión Europea propone que se aborde, tanto desde las administraciones públicas como desde las empresas tractoras, pues cuáles son los factores claves de esa convergencia en NVIC, cuáles son los factores claves de uso de las nuevas tecnologías y cómo vamos a cambiar la sociedad y el modelo de sociedad que hoy tenemos a través de esta tecnología. Yo creo que hoy en día, claro, esto en el 2006 todavía no era tan evidente. Hoy en día yo creo que es evidente para todos, ¿no? Cómo ha ido cambiando simplemente nuestro modelo social, el cómo nos comportamos, que es lo primero que hacemos cuando llegamos a nuestro trabajo, que es leer el correo, lo mínimo. Y bueno, pues van cambiando, ¿no?, todos los modelos y las maneras de interaccionar que ahora mismo tenemos. Pues esta es la fuente en la que se apoya Telefónica para proponer un proyecto de innovación tecnológica y transformación social que llaman Creamos el Futuro. Y aquí es donde surge todo este bloque de blogs en NVIC, que en aquel momento éramos 6. Se creaba uno sobre educación y cultura, sanidad, nanotecnología, industria y servicios, biotecnología y tecnología del conocimiento.
Todos estos blogs participamos pues en distintas entidades, tanto fundaciones como universidades, fundamentalmente, para coordinarlos y para tratar de poner temas que eran muy punteros y muy avanzados, y temas sobre los que estábamos investigando, pues tratar de contarlos de una manera más sin faltar al rigor, pero lo más aproximada posible a un lector, a un internauta que sintiera curiosidad por esas palabras que empezaban a sonar y que todavía no se sabía muy bien en qué consistían, ¿no? Aquí lo que se hizo también fue provocar un debate, y entonces, aparte de poner esos posts en el blog, pues lo que hicimos es, a través de una intranet, acceder a un debate de expertos, que luego hicimos público a través del blog. Este proyecto, pues en aquel momento fue bastante innovador y recibió el premio Autelsi al proyecto Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Y aquí os destaco ya pues algunos de los objetivos concretos de lo que es el blog de nanotecnología, que es el que yo coordino, para que os sirva un poco de ejemplo de cualquiera de estos blogs, un poco pues qué es lo que íbamos persiguiendo, ¿no? Entonces, nos planteamos como primer objetivo divulgar los conceptos más básicos de la nanotecnología, de cuál podría ser su impacto en la sociedad. Destacar también el papel de los científicos en su desarrollo y ser agentes de primera mano también hacia la sociedad, ¿no? También quisimos desarrollar esa plataforma de debate entre expertos y luego hacerla pública a través del blog para que hubiera ese posible debate entre los expertos y la sociedad. Y fundamentalmente otra de las cosas que fue, yo creo, de las que más aprendimos fue el explorar nuevas herramientas en el entorno académico, nuevas herramientas, porque para nosotros la mayor parte de los científicos que trabajábamos en aquel momento no sabíamos lo que era un blog, así que estábamos en otras cosas, ¿no? Sobre la herramienta, pues aquí esa fue una de las primeras dificultades y de los grandes retos que tuvimos que asumir. Era una novedad para todos los participantes. Tuvimos una buena adaptación al formato blog. Para el formato del debate en expertos, que se hacía a través de una intranet, se utilizó la herramienta Plone, y eso fue un poco desastre para todos. Y luego terminamos usando de manera paralela el correo, las llamadas, y por qué no venís y nos reunimos, debatimos un poco. Y bueno, no pudo sustituir en ese momento la herramienta, todo el debate y las ganas que teníamos, ¿no?, de transmitir y de comunicar muchas de las cosas. Pero el blog funcionó perfectamente. El blog sí que desde un buen principio, tuvo muchísima aceptación además. Y tuvo muchísimas visitas muy tempranas, que yo pensaba, entre todos los blogs que ofrecemos ahí, que había 6. Digo, yo, no sé, pensando un ciudadano normal, cuáles son sus intereses, digo, el primero, sanidad, mi salud, tal, digo, ese va a ser el más visitado de todos los que, pues no, luego curiosamente se veían ahí que claro, que había curiosidad en cosas que estaban menos divulgadas y menos entendidas, ¿no? Y que fue en ese sentido pues un éxito. Aquí os pongo algunos de los datos de participación que son menos interesantes. El caso es que el blog sigue creciendo, que eso es lo importante, que a través de todos estos años, en lugar de ir decayendo como muchos otros, pues en nuestro caso las visitas han ido cada vez más aumentando, y eso yo creo que es lo que es más interesante, ¿no? Que el tema sigue teniendo mucho valor desde el punto de vista de la sociedad. La gente quiere saber. Casi todas las visitas provienen de Google, lo que nos está demostrando ese interés precisamente a través de búsquedas, ¿no?, de palabras como nanotecnología, etcétera. Demuestra gran interés en la red. Y una de las cosas que a mí me ha sorprendido, porque hacía tiempo que la verdad es que no consultaba las estadísticas, y es que ya México es el primer usuario de nuestro blog. Antes éramos claramente los españoles. Lógicamente, nuestra área de influencia pues son todo España, Iberoamérica, Centroamérica, Estados Unidos. Todo en Estados Unidos tenemos 6.000, 7.000 visitas. Y bueno, pues veis aquí, después de España, Colombia,
con 100.000, Perú, Chile, Argentina, bueno, todos los países de habla hispana. Pero hay que decir que en el blog debe haber muchos españoles por el mundo, porque nos entran de 139 o 140 países distintos, que hay que algunos buscarlos en el mapa para ver exactamente dónde estamos. ¿Cuáles son los impactos que yo creo que ha tenido el desarrollo de este blog? Pues hemos tratado, a través de ese debate con expertos que tuvimos al principio y de las demandas sociales que nos llegaban a través de los comentarios, pues hemos tratado de demostrar esos avances en nanotecnología que nos parecían que podían revolucionar nuestra sociedad. Hemos tratado también de mostrar en algunas de las cosas, aunque no somos economistas, pues cuál es el impacto en la economía, cómo surgen ya muchos productos basados en patentes de nanotecnología. Algunas de ellas que estamos usando desde tiempos inmemoriales, podemos decir, sin saberlo, ¿no? Antes de que se le llamara, digamos, nanotecnología a esta ciencia, que como tal es una ciencia en muchos aspectos todavía emergente, aunque muchas de sus herramientas pues se han venido desarrollando y, bueno, a partir de los años 60 y luego especialmente a partir de los años 80, ¿no? Ya veníamos estudiando pues la física de lo más pequeño y qué pasaba con nuestros materiales y muchas aplicaciones en catálisis o en pinturas. O sea, el utilizar materiales con tamaños nanométricos no es una cosa, digamos, de ahora, pero sí un poco el sistematizar esas áreas de conocimiento, encontrar esas transferencias entre áreas de conocimiento que antes estaban muy dispares y muy cerradas, pues sí que eso es algo nuevo, ¿no?, que conforma todo lo que llamaríamos ahora la nanotecnología. Y, por supuesto, pues ya desarrollo a partir de aquí de muchas otras herramientas de investigación. Queríamos tener esa comunicación fluida entre la sociedad y los científicos, poder crear una percepción positiva de la ciencia, pero crítica también, o sea, que ahí caben opiniones y caben contrastar muchas, a veces percepciones que pueden ser negativas, a veces miedos, algunos de ellos muy racionales, otros muy irracionales, ¿no? Bueno, pues todo eso estábamos buscando llegar a tener un impacto en todas estas cuestiones, ¿no? Ahondar en esa convergencia en Vic a través de los muchos posts que hemos puesto ahí y trasladar ese uso de las TIC al ámbito académico de la cultura científica. Aquí sí que es curioso porque os he puesto, este es un detalle de una de las preguntas que se hace en la encuesta de percepción, la última que se hizo en el 2010, de percepción sobre la cultura científica que hace la FECIT. Y fijaos la evolución desde el 2006. Lo que se preguntaba era a través de qué medios se informa sobre temas de ciencia y tecnología. En el 2006, la mayor parte de los encuestados decían que se informaban a través de la televisión, un 60%. Sin embargo, utilizaban Internet un 25%, que era el mismo porcentaje que utilizaba la radio. Hoy día, en el 2010, fijaos que aunque la televisión sigue creciendo, Internet ha pasado a ser para muchos, o sea, un 50%, recurren a informarse a Internet de temas de ciencia y tecnología. Así que estamos todavía subiendo en esa cresta de la ola, todavía hay muchísimo por hacer y aquí nos encaramos con uno de los problemas mayores que tiene en general la web, que es la fiabilidad. La web tiene de bueno que todo el mundo puede ser partícipe, que eso es fantástico. Cualquier ciudadano puede poner en la web sus intereses, sus aportaciones, sus opiniones, y eso está muy bien, pero cuando hablamos de ciencia hay que hablar con rigor. Y no todos estamos simplemente capacitados para transmitir con el rigor y la fiabilidad necesaria muchas o explicar, digamos, de una manera comprensible pero con rigor, pues muchos de los avances de en este caso es la nanotecnología, pero puede ser de cualquier otra ciencia. Todo el mundo es competente en un ámbito, yo misma soy competente en mi ámbito, pero no me puedo expresar, yo ya en biotecnología no me atrevería, ¿no? Puedo dar opiniones a nivel personal, puedo tal, pero no podría hacer un blog de divulgación en ese sentido, ¿no? Aportando rigor a las cosas que ahí se ponen. Entonces, yo creo que
siendo ahora una de las fuentes principales de información de los españoles en cuestiones de ciencia y tecnología, pues ese rigor yo creo que hay que cuidarlo, ¿no? Y es bueno que el blog en ese sentido pues siga creciendo y que veamos que el número de internautas pues cada vez es mayor, porque yo creo que todavía es un problema y es un debate que está abierto y que debería de hacernos reflexionar, ¿no?, sobre todas las cosas que se ponen en Internet y la fiabilidad que podemos aportar cuando se contrastan las fuentes, cuando no, y de qué proviene, cuáles son los orígenes de esa fiabilidad, porque muchas veces es simplemente la publicación. Si tiene, bueno, hay desde luego desde el punto de vista más social, ¿no? Hay muchos y complejos análisis sobre la fiabilidad en Internet y su relación con la ciencia y tecnología, ¿no? ¿Cuáles han sido las actividades derivadas? Yo, como os dije, a mí me parece que este ha sido uno de los mayores impactos que hemos tenido en el blog y que hemos vivido los que estábamos, digamos, como agentes, ¿no?, metidos ahí dentro del blog. Bueno, pues hicimos y seguimos continuando con un montón de actividades tratando de divulgar lo que es la nanotecnología en distintas jornadas, en cursos de distinto tipo. En la UCM, a través del ciclo de Ciencia y Tecnología de la Complutense, hicimos varios años un curso online basado en el POST, de manera que en nuestro blog tenemos muchísimos autores y hoy en día sigue así, hay una diversidad de autores, la mayor parte es de un blog único, o sea, de un post único, o a veces algunos engancha y manda 3 o 4 posts distintos, ¿no? Y estos autores provenían de un curso online que estaba abierto a todos los alumnos de la Complutense. Y yo pensaba, bueno, pues se apuntarán los de física, los de química, porque damos créditos de libre elección, les viene muy bien para completar sus carreras. Pues no, se apuntaban de periodismo, de económicas, de los sitios más diversos que te podías. Entonces, claro, nos pedían a veces, bueno, ¿y ahora qué post pongo? ¿Qué manera? Digo, bueno, pues vamos a ver, ¿tú en qué eres competente? Hay algunos posts, sobre todo así, muy al inicio, que son muy desde el punto de vista, pues a lo mejor había un periodista que hizo un análisis de cómo la nanotecnología ya estaba saliendo desde hace unos años en los cómics y cómo ya estábamos reflejando pues muchas de las cosas, ¿no?, que ya venían desde los superhéroes. Bueno, pues adelantos que hoy en día ya no eran ciencia ficción, sino que ya estaban ahí, ¿no? Bueno, pues hay posts muy interesantes desde distintos puntos de vista, porque cada uno pues aportaba aquello donde él se creía competente, podía analizar distintas fuentes y agregarlo en un post que tuviera interés, ¿no? Yo creo que eso fue una de las cosas, para que veáis lo extendido que fue, que no todos los que participan ahí son científicos. La mayor parte ahora de los alumnos, por ejemplo, de ciencias físicas, en muchos casos de la Complutense, pues están participando con alguno de los posts, y nosotros como científicos o coordinadores, pues lo que hacemos es revisar que en esos posts pues que no haya nada que no sea riguroso, o alguna cosa que les explican, a veces se meten en muchas honduras, pues tratar de que se explique de una manera más divulgativa y que el que quiera ahondar se le ponga el link adecuado, que se ponen todas las fuentes necesarias, en fin, bueno, pues vigilamos un poco, digamos, que esos posts estén bien redactados y que aporten esa fiabilidad de la que hablábamos, pero que son muy participativos. Y luego pues hemos exportado este tipo de herramienta a muchas otras iniciativas que hemos ido llevando desde el ciclo de Ciencia y Tecnología, o bien yo misma, como puede ser la Ruta Polar, UCM, algunos de los congresos científicos que organizamos en nuestro grupo internacional. También utilizamos estas herramientas creando un blog interno para la admisión de Astra. Bueno, nos ha venido fenomenal en bastantes cosas muy diversas, ¿no? O sea que yo creo que ahí ha habido un impacto. Y otro de los impactos ha sido precisamente, después de la experiencia que tuvimos con la nanotecnología, pues nos fuimos al blog de Mujer y Ciencia. Y entonces decidimos plantearle a Telefónica si podíamos utilizar esta herramienta y si la podían también publicitar dentro de sus blog, porque nos parecía que era una actividad que tenía mucha menor difusión, pero que realmente seguía siendo importante. Aquí os comento simplemente un poco el inicio de las actividades en lo que podemos denominar ese campo de Mujer y Ciencia. Fue anterior a lo que es el proyecto de Creamos el Futuro. En el 2004 empezamos a hacer actividades que eran unos cursos en el ciclo de invierno de Ciencia y Tecnología que patrocinaba L'Oréal. L'Oréal nos planteó hacer una actividad que quería que versase sobre las salidas profesionales
de la mujer en la ciencia, y cuando nos sentamos con ellos nos pareció que era muy interesante y que podíamos aportar cosas. Nos sentamos y según pasaban las semanas nos iban transmitiendo su temor a que si era una cosa tan explícita el curso fueran 4. Bueno, aquel curso pusimos ponentes, en muchos casos eran mujeres, ¿no? Para que pues la mujer empresaria, la mujer científica, la mujer creando modelos, ¿no? Pero se hizo todo de una manera, digamos, un poco más tapada, porque pensábamos que atendiendo a las indicaciones, ¿no?, que en aquel momento llegaban de L'Oréal, pues que pensaban que sería más amplio. Bueno, el curso tuvo mucho éxito, se trató en una de las ponencias en concreto sobre el problema de mujer y ciencia, y a partir de ese año ya L'Oréal decidió que no, que había que hacerlo abiertamente, que la cosa merecía la pena, etcétera. Entonces utilizó una página web que en aquel momento teníamos de Mujer y Ciencia, y ahí comenzó a participar, y ahí comenzaron a unirse otras entidades, como fue por ejemplo Enresa también, y después la Fundación Telefónica, ya cuando lo convertimos en el blog actual. Este blog tiene muchas menos visitas que el de nanotecnología. Ha acumulado unas 300.000. Aquí también seguimos teniendo visitas, en este caso la mayor parte son españolas, y México nos sigue, y Colombia, somos ahí las constantes, que nos vamos cambiando siempre los primeros puestos. Y estos piquitos que veis por aquí, este piquito que hay aquí es que no está tan detallado, porque cuando empezamos, claro, las visitas eran menores. También cuando uno lo hace esto en grande hay su piquito. Aquí tenemos otro piquito, aquí otro, ¿vale? Este otro tan grande. Bueno, eso es el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, ¿vale? Entonces, alrededor del 8 de marzo tenemos de repente muchas visitas, salimos en los medios, ya hemos hecho algún programa de televisión, se acuerdan de nosotros más, y hay más participación en el blog. Pero esta problemática, digamos, de la mujer y la ciencia no solo se da en el 8 de marzo, sino que es continua, y por eso nos planteamos todos estos objetivos, ¿no? Analizar cuáles eran las dificultades que impiden el liderazgo femenino en la ciencia y la tecnología, cuando en principio además hay muchas más mujeres que acaban la carrera en muchas de las áreas científicas, pero que luego no llegan a altos puestos, ¿no?, en comparación con sus compañeros varones. Queríamos crear modelos, ¿no?, dar visibilidad a todas esas mujeres que sí que lo han logrado, y tratar de fomentar la actividad científica entre los más jóvenes, en este sentido entre las mujeres más jóvenes, que puedan decidirse por ella como una carrera profesional. Y buscábamos también, lógicamente, la implicación social. Pues esto es un poco todavía lo que tenemos, ¿eh? Aquí he traído este chiste de Forges, que a mí me hace gracia como chiste, pero realmente luego cuando lo pienso digo, pues ¿qué hay que ver? Seguimos un poco así, ¿no? El señor es el que pone el cartel, o el Día Internacional de la Mujer, la señora es la que sigue limpiando las manchas. Bueno, hemos mejorado mucho, evidentemente. Pero aún tenemos, fijaos en este vídeo que os voy a poner, fijamos contra lo que tenemos que luchar. Esto es una campaña actual que ha sido retirada, es una campaña que han sacado en el 2012 la Unión Europea para fomentar precisamente a las mujeres en la ciencia, fomentar el público objetivo eran niñas entre 13 años y mujeres de 18, creo que era el público objetivo, y este era el vídeo promocional que ha sido retirado por las protestas, ¿no?, que hemos enviado. Ay, perdona.
Bueno, el vídeo ha sido retirado afortunadamente, pero fijaos los estereotipos que se ven ahí reflejados. Yo comprendo que el público objetivo, quizás entre 13 y 16 años, el lápiz de labios es muy llamativo, pero desde luego no refleja nuestro día a día en los laboratorios, en las empresas de tecnología en las que trabajamos, ni mucho menos yo creo que es un acercamiento adecuado, ¿no?, a potenciar el fomento de las actividades. O sea, que os digo que esto es una campaña actual de este mismo año de la Unión Europea, y por eso, aunque aparentemente cuando uno pregunta a las científicas nadie se siente o es muy difícil analizar, bueno, yo estaré sufriendo algún tipo de sesgo de género, lo más normal es que te contesten que no, pero cuando luego ves las estadísticas, esto es lo que se llaman por los sociólogos el techo de cristal, esas estadísticas están claramente sesgadas, con lo cual tiene que haber algo, aunque no lo percibas tú como interesada, ¿no? Y efectivamente todavía lo hay, como lo habéis visto en ese vídeo. Bueno, simplemente en el blog, que yo os invito a que consultéis, pues hay muchísimos tipos de posts distintos. Tratamos de entrevistar pues a mujeres que lideran en sus áreas, tratamos de poner muchas cosas sobre historia, ¿no? Un poco el conocer cuál ha sido la participación de la mujer en la historia de la ciencia es muy importante también, y bueno, tratamos de hacer denuncia de este tipo de campañas y muchas otras cosas también, de estudios concretos, como este diagrama de las tijeras, que es el más conocido y que se da no solo en España, en Europa, en Estados Unidos. Podemos cambiar un poco los años, podemos cambiar las universidades españolas por las profesionales que puede haber en el CSIC, en los distintos... En fin, es la misma gráfica para todos, la gráfica de las tijeras. Empezamos más y acabamos menos mujeres en los puestos superiores. Y realmente hay un sesgo. Aquí otra vez os vuelvo a traer esa encuesta de la FECIT, en el que se ve que ya no solo el sesgo que tenemos profesionalmente, sino que es que desde como mujeres nos sentimos menos atraídas, ¿no?, por la ciencia que los hombres, y esto claramente pues depende de nuestra educación y de todos los estereotipos a los que nos venimos sometiendo, ¿no?, desde la propia educación familiar, nuestro entorno como niños, etcétera. Pues sigue habiendo esos modelos, ¿no?, de científico es masculino, ingeniero es un señor, y bueno, pues ahí seguimos. Así que en el blog pues tratamos de poner patente todas estas cosas, analizar un poco las causas y también discutir algunas de las estrategias, que como una de las más conocidas es la de discriminación positiva, por ejemplo, que son muy discutidas y bueno, no os adelanto más para que el que tenga interés pues lo busque un poquito en el blog. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Has dejado realmente con tu última diapositiva y con tu vídeo pues elementos para la reflexión, y que además invitarán a todos los que nos están escuchando a entrar en tu blog. Voy a dar paso a mi presentación, que como veis ahí se llama Arte Tecnológico, Robots, Geminoides y Música Pop. Y en definitiva lo que pretende ser es un homenaje rápido, ligero, a la presencia de los robots y de los geminoides en la música y en el arte tecnológico. Y por supuesto, Kraftwerk para nosotros, aparte de ser uno de los grupos más influyentes de la historia de la música, es nuestro referente. De hecho, de alguna manera, compartimos muchas cosas con ellos. No solamente el concepto de Man Machine y de robots, que fue quizás después de Autofan el primer gran éxito internacional de Kraftwerk, sino el concepto que hay detrás. Hay una nueva poética entre el hombre y la máquina. Hay una relación, hay una nueva sensibilidad humana que procede precisamente de la emergencia, del desarrollo de las máquinas, de los robots y de la inteligencia artificial. Y también con Kraftwerk compartimos claramente nuestra apuesta por la ciencia. Kraftwerk, a finales de los 70 y en los 80, y nosotros en los 80, nos enfrentábamos a un entorno, como ha dicho Servando, en el cual había cierta hostilidad hacia la ciencia, y Kraftwerk desde el mundo de la música quizás fueron los primeros que defendían el mundo de la ciencia y que se dirigían a los jóvenes para aportarles,
digamos, esa visión positiva de la ciencia en la mejora no solo de la sociedad, sino del individuo, del ser humano. Y bueno, como un pequeño homenaje a ellos, vamos a ver a sus robots en acción. De robots. Bueno, y así seguía su interpretación. Os invito a escuchar y ver a Kraftwerk. Está en la red y en distintos formatos, en soportes físicos. Decir de Kraftwerk y de los robots, pues añadir, habéis visto antes cómo se movían. Kraftwerk tuvo la iniciativa en su momento de utilizar primero unos maniquís y después estos robots que habéis visto, pues por ejemplo para las sesiones fotográficas de las ruedas de prensa o actuar en los playbacks. Incluso tenían la iniciativa de actuar conjuntamente en distintas partes del mundo. Kraftwerk, como seres humanos, hombres máquina, y sus robots en distintas partes, ¿no? Y había gente que no lo entendía muy bien, ¿no? Y yo creo que los robots, incluso yo pienso, ellos se mueven más, los robots, que incluso los Kraftwerk en directo. Y además nos sudan para las sesiones fotográficas. Esto es estupendo. La última entrevista que nos hicieron a Biobakene y a mí, pues nos dijeron que habíamos quedado estupendamente, que hablábamos genial, pero que sudábamos. Sus robots no sudan, ¿eh? Bueno, vamos a ver otro tipo de robots que también pueblan el mundo del arte. Uno de los robots que yo tengo, pues, no sé, como más aprecio, es este robot que es de Chico McMurtry. Chico McMurtry es pues quizás uno de los primeros artistas tecnológicos que empezó a trabajar con robots y ha ido evolucionando. Este es de los primeros modelos que tuvimos en Art Futura. Bueno, en Art Futura tuvimos hasta 60 robots de Chico McMurtry en el año 96 en el Círculo de Bellas Artes, creando una gran composición de robots de todo tipo. Había los robots, cuando los veías actuar y los veías moverse entre ellos, cada uno representaba pues distintas emociones, distintos aspectos del ser humano. De hecho, pues Chico lo que ha hecho con sus robots desde el principio es estudiar profundamente a través de los robots la condición humana, ¿no? Tengo que decir que Chico McMurtry recibió un premio de Fundación Telefónica en el prestigiosísimo premio Vida X.0, y que podéis luego visitar en la exposición en la tercera planta, creo que es. Ahí hay un robot de Chico, es un robot de segunda generación, este sería de primera generación, que imita los movimientos. Esto es muy importante de los robots. O sea, los robots, de alguna manera, con los sensores, lo que hacen es acercarnos, o sea, mostrarnos un tipo de comunicación que es casi humano en muchos casos. Y de los robots, una de las cosas que más sorprendió en el año 96 de los robots de Chico fue un conjunto que montó de 6 robots percusionistas que hacían una performance en directo de unos 20 minutos y la gente aplaudía como si fueran un grupo de pop, ¿eh? Y gritaba y todo esto.
No he podido rescatar esas imágenes tan antiguas porque están en un U-matic por ahí perdido, pero sí, Chico, y hay que agradecerle a Chico McMurtry, nos ha mandado especialmente para esta presentación algunas imágenes antiguas donde de forma un poco inconexa se ven los robots de estos años. Y aunque no vais a percibir la actuación en conjunto, sí que vais a poder llegar un poco a esa sensibilidad del robot subhumano. Ahora los robots que hace Chico son incluso etéreos, son robots inflables, pero estos robots que además de percutir, que además de crear composiciones sonoras de percusión, unían los ruidos, digamos, de su propio cuerpo al moverse, sus chasquidos y sobre todo el ruido del aire comprimido. Yo creo que esto es arte puro, hecho por robots. Es el robot Punky. Bueno. Pasamos a la siguiente diapositiva. No quería dejar de nombrar a Björk, que para nosotros también, para Aviador Dro, es una referencia, y este vídeo del videoartista Chris Cunningham, que también presentamos en su momento en Art Futura. Os convino a quien no lo haya podido disfrutar todavía o quien no lo conozca que lo vea. Es de una sensibilidad emocional, como decía Kraftwerk también, que la relación con nuestras máquinas es erótica. Pues aquí estamos en presencia del erotismo y del amor entre dos androides robóticos. Os quería hablar también de Geminoides y no puedo dejar de mencionar muy rápidamente, digamos, al creador de los conceptos, aquí veis, y de los robots en Japón, en los laboratorios de ATR, a Hiroshi Siguro, donde podéis ver a su robot y a su geminoide, o sea, a Ishiguro y a su geminoide. Un geminoide es un robot de apariencia humana, pero en que en principio no solamente está pensado para imitar a la persona a la que, digamos, sobre la que se ha recreado este robot, sino que la persona lo puede teledirigir y en un futuro nosotros tendremos varios geminoides, quizás en nuestro armario, y los enviaremos a que nos representen para hacer distintas funciones en el universo físico, en la parte que todavía emplearemos en el universo físico, ¿no? Su último proyecto, que está expuesto en el Museo de las Electrónica Center en Linz, es Telenoid, y que es una especie de evolución fantasmagórica de su concepto de geminoide, donde el robot lo que hace este geminoide es que se adapta a cada persona que lo observa y cambia su gestualidad y su movimiento, y es un poco extraño porque lo que sentimos al trabajar con este geminoide es que sí está teledirigido, es que se apropia de alguna manera de nuestra personalidad, y de hecho en la instalación artística lo que se hace es manipular a este geminoide de tal modo que te relacionas con otros visitantes al museo a través de este geminoide. Y es curioso, ¿no?, esta intermediación, el tema de la identidad digital. Y os quería hablar así, para terminar, de los geminoides o de los robots antropomórficos de Jules o Julio, el robot, digamos, humano diseñado por Hanson Robotics con la inspiración de David Byrne. David Byrne habla de los robots
Aquí le tenemos al creador de Hanson Robotics, a David Baer, prácticamente en la actualidad. Abajo es la primera vez que estuvo en Art Futura, que hicimos una jam session con Pablo Carbonell en su casa y con Ray de UA. Y este Jules, del cual luego creo que podremos ver un vídeo, pues si veis aquí detrás, su apariencia es completamente humana y por dentro, ¿verdad?, está lleno de cables. Entonces, lo que David Baer quería, cuando desde la exposición Máquinas y Almas, desde Art Futura, le propusimos si tenía algo que pudiera mostrar donde su visión artística se reflejase en una máquina, y pues él escogió el hacer este tipo de robot antropomórfico y definía la experiencia de comunicarse con él, que podía explorar en la forma de comunicarse, en la forma de cómo se produce la mirada humana a través del robot, pero que él veía algo siniestro, en el sentido de siniestro como algo, digamos, que está en la incertidumbre, que está, o como Freud diría, que no forma parte de lo cotidiano, ¿eh? Y la experiencia de lo que hizo David Baer fue componer una canción que interpretaba el robot. Entonces, durante el montaje, os quería mostrar unas fotografías de cómo reaccionaba el público, el tipo de público que estaba delante del robot cantando, con esas expresiones humanas, porque no solo las canciones en directo, los temas musicales, no solamente tiene que ver con las cuerdas vocales, ¿verdad? Cuando queremos ver a un grupo, a un artista en directo, es porque nos está dando algo más a través de su expresión, a través de sus sentimientos, a través de su movimiento. Y esto es lo que hacía Jules, ¿no? Aquí, antes de abrir la exposición, pues la señora que estaba ocupándose del mantenimiento y de los últimos toques no pudo evitar pararse y escuchar toda la canción y además era su momento. ¡Qué demonios! Vamos a ver otro tipo de públicos, cómo reaccionaron ante Jules. Estos sabemos quiénes son, claro, ¿verdad? Los periodistas. Bueno, casi se lo comen. Y aquí tenemos el público. El público se extasiaba, realmente se emocionaba. No era esta voz tan particular, sincopada, de David Baer, pero interpretada por Jules. Y Jules, cuando estaba solo, también cantaba. Ahí estaba Jules y su emocionalidad, su sentimiento. Vamos a ver, aunque es un corte muy, muy pequeño, pero vamos a ver el corte de Jules y alguna opinión de David Baer al respecto. Because you're so accustomed to looking at a human face and seeing those expressions, and you automatically attribute those expressions to some feeling or emotion. But when you see Julio do these familiar expressions, it's a little bit strange, because intellectually you know that it's a machine, but emotionally you start to feel a little bit like there's some expression, some emotion. Los gestos son increíbles y bueno, por terminar un poco con lo que decía David Baer, hablaba de ese sentimiento que otros, por ejemplo, el diseñador robótico Mori o el experto en personalidades virtuales Peter Plantek han hablado de cómo se produce ese desconcierto a veces en la relación con los robots, y sobre todo con los robots de apariencia humana o con los agentes 3D, los agentes inteligentes. Se llama suspensión de la incredulidad, que es que los técnicos, los diseñadores, los artistas tienen que conseguir que el robot o el personaje 3D
digamos, se acerque a un comportamiento de relación a nivel de comunicación humana, para que no nos distorsione tanto en sus movimientos como en la forma de comunicarse, o que le llaman también el valle inexplicable. Hay un momento en el que nos puede chirriar el estar relacionándonos con un robot o con un agente de vida artificial 3D. Bueno, todo este tipo de los están resolviendo en el tema 3D. Yo creo que ya lo han resuelto los técnicos y los artistas, y en el tema robótico de los geminoides nos vamos a encontrar con generaciones en las cuales ese desconcierto, ese valle inexplicable, a lo que aludía David Baer, el no encajar exactamente la emoción del robot como la emoción humana, desaparecerán y conviviremos con los robots. No quería dejar de hablar de Chimo Lizana, que estuvo como ponente en uno de los eventos de la Voz de la Ciencia, que es uno de nuestros artistas que empezó trabajando primero con robots físicos y ahora trabaja con robots holográficos, y además realiza esculturas tanto para él como para otros artistas utilizando robots. Y Chimo Lizana lo que nos decía es que Aviador Dro tiene que incorporar robots holográficos teledirigidos que compartan con nosotros las actuaciones en directo. Y para terminar os voy a poner un minuto de esta artista virtual japonesa, es una estrella pop que da conciertos en directo. Es este tipo de robot holográfico que de alguna manera Chimo sugiere que incorporemos en nuestras actuaciones. En otra versión estética, quizás. Son fans reales, ¿eh? Bueno, pues podemos cortar aquí. Gracias, Hatsune, por dejarnos con este final tan holográficamente divertido. Y al café.